El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. En Furia de Titanes. El mundo comienza con una grieta abierta entre los hombres y los dioses. No es una grieta abstracta, ni una disputa filosófica suspendida en las alturas del Olimpo, sino una herida visible que va...
velocidad y pierde rareza. No obstante, reducir Furia de Titanes a una simple inferioridad frente al original sería injusto. La película de Leterrier posee una personalidad propia, aunque esté claramente condicionada por las modas industriales de su tiempo. Su interés no está en la delicadeza maravillosa, sino en el conflicto entre autonomía humana y manipulación divina. Su Perseo no es un aventurero sonriente, sino un hijo dolido que rechaza el privilegio de su linaje. Su Olimpo no es un reino de fantasía amable, sino una institución en crisis. Su mundo humano no es un escenario de cuento, sino una comunidad al borde del pánico. En estos desplazamientos se encuentra la verdadera identidad del remake. No rehace solo los acontecimientos, sino el clima emocional del mito. La película dialoga también con una tradición más amplia de cine mitológico y peplum, desde las grandes superproducciones de mediados del siglo XX hasta las fantasías musculares posteriores. El mundo antiguo ha servido al cine como espacio donde representar conflictos modernos bajo formas arcaicas. Furia de Titanes hereda parte de esa tradición, pero la filtra por el lenguaje del blockbuster posmoderno. Las armaduras, los monstruos y los templos conviven con estructuras narrativas cercanas al cine de superhéroes. Perseo puede ser leído como un proto-superhéroe: origen extraordinario, poder heredado, rechazo inicial, traje implícito, enemigo ligado a su genealogía y misión de salvar una ciudad amenazada por una fuerza descomunal. La mitología funciona aquí como antecedente del relato superheroico contemporáneo. Esta conexión no es casual. El cine de superhéroes y el cine mitológico comparten una pregunta fundamental: ¿qué relación debe tener el poder excepcional con la comunidad? Perseo posee una diferencia ontológica que podría situarlo por encima de los hombres, pero la película insiste en que su valor depende de ponerse al servicio de ellos sin reclamar dominio. Zeus y Hades representan formas corruptas de poder superior, uno paternalista, otro tiránico. Perseo representa la posibilidad de un poder excepcional que se niega a convertirse en autoridad. Esta es quizá la idea ética más clara del filme. No basta con tener fuerza, hay que decidir a qué mundo pertenece esa fuerza. La negativa de Perseo a gobernar o ascender al Olimpo refuerza esa lectura. Al final, después de haber salvado Argos, no reclama el trono, no exige adoración, no acepta plenamente la invitación divina. Su recompensa no es convertirse en Dios, sino conservar la posibilidad de vivir según una identidad elegida. En un relato clásico, el héroe podría culminar su arco mediante la aceptación gloriosa de su naturaleza superior. Aquí, la culminación consiste en mantenerse cerca de la humanidad. Esta decisión conecta con una sensibilidad contemporánea que desconfía de las élites, de los destinos impuestos y de las jerarquías sagradas. La grandeza de Perseo reside en renunciar a la grandeza entendida como separación. Sin embargo, la película no desarrolla de manera radical todas las implicaciones de esa postura. Su crítica a los dioses convive con una cierta rehabilitación de Zeus, que termina apareciendo como figura paterna capaz de conceder dones, corregir errores y ofrecer una forma de reconciliación. Esta ambivalencia puede interpretarse como una concesión a la estructura de aventura, que necesita cerrar el conflicto sin destruir por completo el orden cósmico. Hades es expulsado, el Kraken vencido, Argos salvada, pero el sistema divino no cae. La rebelión humana queda contenida en la victoria individual del héroe. El mundo cambia menos de lo que la premisa prometía. En ese límite se percibe la tensión entre una fantasía de emancipación y la necesidad comercial de restaurar un equilibrio reconocible. La representación de los dioses como seres dependientes del amor o del miedo de los humanos podría haber conducido a una reflexión más profunda sobre religión, poder y legitimidad. La película apunta esa dirección, pero prefiere la claridad de la acción. Esto no debe verse únicamente como defecto, sino como rasgo de género. Furia de Titanes pertenece a una forma de cine que trabaja las ideas mediante conflictos externos, no mediante debate filosófico.
Sus conceptos se encarnan en monstruos, armas, viajes y sacrificios. El miedo como fuente de poder no se analiza en una escena discursiva larga. Se materializa en Hades creciendo mientras Argos se aterroriza. La dependencia divina no se teoriza. Se dramatiza la ansiedad de Zeus ante la pérdida de culto. Aún así, hay momentos en que el subtexto resulta más sugerente que la superficie. Cuando los hombres derriban la estatua de Zeus, la imagen remite a revoluciones políticas, a iconoclasias religiosas, a cambios históricos donde una comunidad destruye los símbolos de un régimen anterior. Pero la película introduce una ironía. En este universo, destruir una estatua no destruye al dios. La representación cae, pero el poder representado permanece. Esta diferencia separa la fantasía mitológica de la historia secular. Los habitantes de Argos actúan como si estuvieran inaugurando una modernidad sin dioses, pero viven todavía en un cosmos donde lo sagrado tiene fuerza material. Su tragedia nace de confundir el rechazo simbólico con la liberación efectiva. Ese matiz hace que la película pueda leerse como advertencia contra la ingenuidad revolucionaria, aunque no en un sentido reaccionario simple. Furia de Titanes no dice que los hombres deban someterse dócilmente, porque su héroe encarna precisamente la resistencia. Lo que sugiere es que desafiar un poder real exige algo más que gestos de orgullo. Hace falta estrategia, sacrificio, conocimiento de las fuerzas en juego. La multitud de Argos grita contra los dioses, pero es Perseo quien debe atravesar el mundo para encontrar una herramienta capaz de neutralizar el castigo. La libertad no se obtiene por declaración, se conquista enfrentando las estructuras que sostienen el miedo. El miedo, de hecho, es el verdadero campo de batalla de la película. Hades lo comprende mejor que nadie. Sabe que una comunidad aterrorizada puede traicionarse a sí misma, aceptar sacrificios injustos, entregar inocentes y pedir cadenas si se le promete supervivencia. El Kraken importa no solo porque destruye, sino porque reorganiza las emociones colectivas antes de aparecer. La amenaza produce obediencia anticipada. En este sentido, la película toca una verdad política reconocible. El poder basado en el miedo no necesita ejercerse constantemente. Le basta con convencer a los sujetos de que su castigo es inevitable. Perseo rompe esa lógica porque actúa contra la inevitabilidad. Su heroísmo consiste en interrumpir el relato de que no hay alternativa. La aventura hacia Medusa puede interpretarse como búsqueda de una contraimagen. Para vencer al monstruo del miedo colectivo, Perseo necesita una mirada capaz de congelar incluso a la catástrofe. Medusa es la mirada traumática convertida en arma. El héroe aprende a usar aquello que nadie puede mirar directamente. Esta lógica posee una resonancia psicoanalítica. Para derrotar el terror, hay que descender hacia otra forma de terror, reconocerlo, cortarlo de su fuente y devolverlo al mundo como instrumento de defensa. La película, naturalmente, no formula esto de manera explícita, pero su estructura lo permite. El viaje heroico no va de la luz a la luz, va de una pérdida inicial a una oscuridad más profunda, y solo después regresa a la superficie. La muerte de los compañeros en el templo de Medusa refuerza la idea de que la victoria heroica se construye sobre pérdidas colectivas. Perseo es quien regresa con la cabeza, pero no habría llegado sin los hombres que caen antes. El blockbuster tiende a individualizar el triunfo, y Furia de Titanes no escapa del todo a esa tendencia, pero la presencia de Draco y los demás introduce una memoria sacrificial. El héroe elegido necesita a los mortales ordinarios. Su insistencia en luchar como hombre se vuelve verdadera precisamente porque acepta formar parte de un grupo vulnerable. No vence aislado por su sangre divina, sino acompañado por quienes pueden morir definitivamente. Draco adquiere en este punto una dimensión casi paternal. No reemplaza al padre adoptivo perdido, pero ofrece a Perseo una enseñanza distinta, la del combate, la disciplina y la aceptación del sacrificio. Frente a Zeus, que entrega objetos desde arriba, Draco enseña desde el riesgo compartido. Su autoridad se gana en el mismo suelo donde puede caer. La película contrapone así tres paternidades:
la humilde del pescador, basada en el amor cotidiano, la divina de Zeus, basada en la sangre y el poder, y la guerrera de Draco, basada en la prueba y el ejemplo. Perseo se forma en el cruce de esas tres figuras, pero solo puede convertirse en sí mismo cuando deja de pertenecer plenamente a cualquiera de ellas. El tratamiento de la masculinidad en Furia de Titanes responde a códigos muy propios del cine de acción de su tiempo. Los hombres expresan dolor mediante silencio, furia, sacrificio o combate. Las emociones rara vez se verbalizan de forma extensa. Esta economía afectiva produce una épica seca, pero también puede empobrecer ciertos vínculos. La relación entre Perseo y sus compañeros podría haber alcanzado una textura más rica si el filme hubiera permitido momentos de intimidad no funcional. Aún así, la sequedad tiene coherencia con un mundo donde la supervivencia domina. En ese universo, llorar demasiado tiempo es un lujo. Seguir avanzando es la única forma disponible de duelo. La puesta en escena de Leterrier privilegia el choque de escalas, cuerpos humanos frente a criaturas gigantes, ciudades frente a dioses, héroes mortales frente a arquitecturas desmesuradas. Este contraste es esencial para el placer del cine mitológico. La pequeñez humana necesita ser visible para que la victoria tenga sentido. Cuando Perseo se enfrenta a seres desproporcionados, el espectador percibe físicamente la desigualdad del combate. La película insiste en esa desproporción no solo por espectacularidad, sino porque su tema central es precisamente la resistencia de lo limitado contra lo ilimitado. La humanidad no puede igualar a los dioses en poder, pero puede encontrar fisuras en su dominio. La acción, sin embargo, no siempre alcanza la claridad espacial deseable. Algunas secuencias recurren a un montaje rápido y a movimientos de cámara que intensifican la energía a costa de la legibilidad. Este rasgo, común en el cine de acción de la época, refleja una confianza en la sensación de caos como sustituto parcial de la coreografía clásica. Cuando funciona, produce urgencia. Cuando se excede, reduce la capacidad del espectador para apreciar la estrategia de los personajes. La secuencia de Medusa destaca precisamente porque sus reglas visuales obligan a una organización más clara. En ella, el peligro depende de saber dónde está cada cuerpo, hacia dónde mira, qué superficie refleja y qué distancia queda para sobrevivir. El diseño de producción mezcla referentes de la antigüedad con una fantasía oscura que no teme la estilización. Argos, el Olimpo, el desierto y el inframundo no pertenecen a una misma lógica histórica, sino a una cartografía emocional. Cada espacio expresa una relación con el poder. Argos es la ciudad del orgullo y del miedo. El Olimpo, el palacio de la distancia. El desierto, la prueba de despojamiento. El templo de Medusa, el territorio de la mirada prohibida. El mar, el escenario del castigo final. Esta organización espacial permite que el viaje de Perseo sea leído como recorrido por distintas formas de subordinación. El héroe atraviesa el poder político, el poder divino, el poder natural, el poder monstruoso y el poder del miedo. La película adopta una relación libre con la mitología griega, y esa libertad puede incomodar a quienes busquen fidelidad a las fuentes. Pero el mito, históricamente, nunca ha sido una estructura fija. Los relatos antiguos variaban según autores, regiones, épocas y funciones rituales o literarias. El cine continúa esa tradición de reescritura, aunque lo haga bajo presiones industriales muy distintas. Furia de Titanes no pretende enseñar mitología. Utiliza nombres, motivos y criaturas para construir una fábula de acción sobre identidad y rebelión. El problema no es que cambie el mito, sino qué obtiene con esos cambios. Algunas simplificaciones reducen la riqueza original, otras permiten una lectura moderna, directa y eficaz. La simplificación más evidente se encuentra en la moralización del conflicto. Hades concentra la oscuridad villanesca, mientras Zeus, pese a sus errores, queda situado en una zona de autoridad recuperable. La mitología griega era mucho más ambigua. Los dioses podían ser crueles, caprichosos, deseantes, contradictorios, sin necesidad de dividirse en luz y sombra de manera tan marcada. La película adapta ese universo a una estructura más próxima al melodrama fantástico contemporáneo, donde el espectador necesita identificar fuerzas antagónicas con rapidez. Esta operación facilita la narración, pero empobrece la extrañeza moral del mundo clásico.
Los dioses griegos no eran modelos éticos, eran potencias. Furia de Titanes los convierte en personajes de conflicto familiar y político más reconocible. No obstante, la ambigüedad no desaparece del todo. Zeus sigue siendo responsable de una violencia originaria. Su deseo desencadena la tragedia de Acrisio y Dánae. Su paternidad está marcada por el abuso de poder. Su relación con Perseo no puede limpiarse mediante un gesto final de generosidad. El filme parece querer absolverlo parcialmente, pero los hechos del propio relato mantienen una sombra sobre él. Esa tensión vuelve más interesante al personaje de lo que una lectura superficial admitiría. Zeus no es solo padre noble engañado por Hades, es también soberano acostumbrado a tomar lo que desea. Que la película no explore plenamente esa contradicción no significa que la contradicción no exista. Está inscrita en la genealogía misma del héroe. Perseo, al rechazar a Zeus, rechaza también una historia de violencia patriarcal. No quiere ser heredero de un dios que intervino en vidas humanas sin consentimiento ni responsabilidad. Su identificación con el padre adoptivo humilde adquiere así un sentido ético muy fuerte. La verdadera paternidad no es la que produce vida biológica desde el poder, sino la que cuida una vida en la fragilidad. En una película llena de monstruos, esta idea sencilla es quizá una de las más humanas. El pescador muerto tiene menos presencia visual que Zeus, pero mayor autoridad moral sobre el protagonista. Su legado no es una espada luminosa, sino una forma de dignidad. La espada que Zeus ofrece a Perseo es un objeto simbólico transparente. Aparece como don divino, como atajo, como prueba de aceptación. Perseo la rechaza porque entiende que todo regalo del poder puede ser también una cadena. En la lógica de la aventura, tarde o temprano deberá usar recursos extraordinarios. Pero su resistencia inicial marca la diferencia entre usar una herramienta y aceptar una subordinación. Esta distinción es central en el relato heroico moderno. El héroe ya no puede recibir dones sin sospecha. Todo poder heredado debe ser interrogado. Furia de Titanes pertenece a una cultura narrativa donde la legitimidad no viene dada por el linaje, sino por elección moral. El escudo, la espada, la cabeza de Medusa y Pegaso forman un conjunto de objetos que articulan la transformación del protagonista. Cada uno representa una relación distinta con el poder. La espada procede del Padre Divino. El escudo pertenece al combate humano. La cabeza de Medusa proviene del monstruo castigado. Pegaso encarna la alianza con lo maravilloso. Perseo se convierte en héroe no porque posea uno de esos elementos, sino porque aprende a combinarlos sin perder su centro ético. La identidad heroica se construye mediante selección, apropiación y resistencia. No hay pureza posible. Para salvar Argos, Perseo debe usar fragmentos de un mundo contaminado por la violencia divina. El personaje de Hades opera mediante otra lógica. Él también se apropia del dolor, pero para multiplicarlo. Su poder crece allí donde hay resentimiento, miedo y abandono. Ralph Fiennes le otorga una presencia serpenteante, una voz gastada, una corporalidad que parece arrastrar siglos de humillación. Su Hades no es simplemente un demonio, es un príncipe exiliado que ha convertido el agravio en programa político. Esta dimensión lo aproxima a otros villanos contemporáneos que no buscan solo destruir, sino corregir una injusticia pasada mediante una injusticia mayor. El resentimiento de Hades tiene causa, pero no justificación. La película distingue entre comprender una herida y aceptar lo que esa herida produce. La relación entre Zeus y Hades podría leerse como una tragedia familiar desplazada al plano cósmico. Los hombres sufren porque los dioses no han resuelto sus conflictos internos. Esta idea, presente en muchos mitos antiguos, mantiene una vigencia evidente. Las comunidades humanas padecen las luchas de poder de quienes están por encima. Argos no es castigada únicamente por su soberbia, es usada como escenario de una disputa entre hermanos. El Kraken no es solo respuesta a la rebelión humana, sino pieza en la estrategia de Hades para debilitar a Zeus. La película muestra así un universo donde los poderosos convierten a los vulnerables en lenguaje de sus rivalidades.
La figura de Andrómeda condensa precisamente esa condición de rehén simbólica. Su cuerpo se convierte en mensaje entre dioses, reyes y pueblo. La cadena que le expone ante el Kraken no solo la ata físicamente, la inscribe en una tradición de sacrificios femeninos utilizados para restaurar órdenes masculinos. La película intenta darle dignidad mediante su valentía y compasión, pero su agencia queda limitada. En una relectura más radical, Andrómeda podría haber participado activamente en la estrategia contra el sacrificio. Tal como está, funciona más como centro moral pasivo que como sujeto dramático pleno. Esta limitación no destruye el relato, pero muestra la distancia entre una modernización estética del mito y una modernización profunda de sus estructuras de género. Io, en comparación, posee mayor movilidad narrativa. Puede viajar, aconsejar, luchar en cierto grado y sostener una memoria que excede la vida mortal. Pero también ella está definida por un castigo originado en el deseo divino. Las mujeres principales de la película están marcadas por la violencia o la vanidad del orden patriarcal. Dánae como madre violentada y arrojada al mar. Io como castigada. Medusa como maldita. Andrómeda como sacrificio. Casiopea como voz arrogante que precipita el castigo. El relato se organiza alrededor de un héroe masculino, pero sus cimientos están llenos de sufrimientos femeninos. Una lectura atenta no puede ignorar que la aventura de Perseo avanza sobre una geografía de mujeres dañadas por el poder. Este aspecto internacional, y Clash of the Titans no fue la excepción. En su estreno en cines, la película tuvo una recepción comercial muy fuerte, especialmente durante su primer fin de semana. Logró posicionarse rápidamente en el primer lugar de la taquilla en varios países, impulsada por la curiosidad del público y el atractivo de sus escenas de acción y criaturas mitológicas. La combinación de estrellas reconocidas como actores de gran prestigio internacional y una historia basada en la mitología griega ayudó a generar interés tanto en Estados Unidos como en mercados internacionales clave. En el mercado doméstico de Estados Unidos, la película obtuvo una apertura sólida, con una gran asistencia durante sus primeros días en cartelera. Este rendimiento inicial fue impulsado por la campaña promocional, los trailers centrados en la acción y la expectativa generada por el uso intensivo de efectos visuales en 3D. Aunque las críticas fueron mixtas desde el inicio, esto no impidió que el público acudiera a los cines en busca de una experiencia visual espectacular. A nivel internacional, la película tuvo un desempeño aún más fuerte que en su mercado doméstico. En muchos países, especialmente en Europa y Asia, las películas de fantasía con criaturas mitológicas suelen tener una buena acogida, lo que contribuyó significativamente a su éxito global. El atractivo universal de los mitos griegos ayudó a que la historia fuera comprensible y entretenida incluso para audiencias que no estaban familiarizadas con versiones anteriores del mito de Perseo. Con el paso de las semanas, la película mantuvo un rendimiento estable, aunque como es habitual en los grandes estrenos, su recaudación fue disminuyendo gradualmente. Sin embargo, el total acumulado al final de su recorrido en cines fue considerablemente alto, lo que permitió que el proyecto fuera considerado un éxito comercial. Este resultado fue especialmente importante teniendo en cuenta el alto presupuesto de producción y marketing, ya que el objetivo principal era generar beneficios tanto en taquilla como en el mercado secundario. Uno de los factores que influyó en su rendimiento fue la tendencia creciente del uso del 3D en esa época. La película fue lanzada en formato 3D, lo que permitió aumentar el precio de las entradas en muchas salas y mejorar la recaudación total. Aunque el uso del 3D fue criticado por algunos por no estar completamente integrado de forma orgánica en la filmación original, desde el punto de vista comercial fue una estrategia efectiva para atraer a un público que buscaba experiencias cinematográficas más inmersivas. Otro aspecto importante del rendimiento en taquilla fue el impacto del boca a boca. Aunque la película generó opiniones divididas entre críticos y espectadores,
El interés por las escenas de acción y los efectos visuales ayudó a mantener el flujo de audiencia durante las primeras semanas. En muchos casos, las películas de este tipo dependen más del espectáculo visual que de la crítica positiva, y este fue claramente el caso de Clash of the Titans. Tras su paso por los cines, la película inició su ciclo de distribución en formato doméstico. Este proceso incluyó el lanzamiento en DVD, Blu-ray y posteriormente en plataformas digitales. El mercado de medios domésticos es una fuente importante de ingresos adicionales para las películas de gran presupuesto, ya que permite seguir generando beneficios mucho después de su estreno en salas. El lanzamiento en DVD y Blu-ray fue acompañado de una campaña de marketing que destacaba los efectos visuales, las escenas eliminadas y los contenidos adicionales. Estos materiales extra incluían entrevistas con el elenco, detrás de cámaras y explicaciones sobre la creación de las criaturas digitales. Este tipo de contenido es especialmente atractivo para los fans del cine de fantasía, ya que permite conocer el proceso de producción detrás de las escenas más complejas. El formato Blu-ray tuvo un papel especialmente importante en la comercialización de la película. Debido a la naturaleza visual del film, muchos espectadores optaron por esta versión para poder apreciar mejor los detalles de los efectos especiales y la calidad de imagen. La alta definición permitió que las criaturas, los escenarios y las batallas se vieran con mayor claridad en comparación con el DVD tradicional. El rendimiento en ventas domésticas fue sólido, beneficiado por el reconocimiento global de la película y por el interés continuo en el género de fantasía. Muchas personas que no habían visto la película en cines decidieron adquirirla en formato físico o digital, mientras que otros la compraron para volver a disfrutar de sus escenas más espectaculares. Esto demuestra que, a pesar de las críticas mixtas, la película tenía un atractivo comercial duradero. Con el paso del tiempo, la película también llegó a plataformas digitales y servicios de streaming, lo que amplió aún más su alcance. Este tipo de distribución permitió que nuevas audiencias descubrieran la película años después de su estreno original. En muchos casos, las películas de fantasía encuentran una segunda vida en el streaming, donde los espectadores pueden verlas sin la presión de una crítica inicial o del contexto de su estreno. Otro elemento relevante del mercado doméstico fue la edición especial de la película. Algunas versiones incluyeron contenido adicional relacionado con la mitología griega y el proceso de adaptación cinematográfica. Este tipo de material suele ser especialmente atractivo para los fans interesados en el aspecto técnico y narrativo de la producción. El éxito en medios domésticos también ayudó a consolidar la película como una franquicia potencial. El buen rendimiento comercial generó suficiente interés como para justificar una continuación, lo que posteriormente dio lugar a una secuela. Esto demuestra cómo el desempeño combinado de taquilla y ventas posteriores puede influir directamente en las decisiones de los estudios cinematográficos. En términos generales, el rendimiento de Clash of the Titans en taquilla y en el mercado doméstico puede considerarse un éxito desde el punto de vista comercial. Aunque la película recibió críticas mixtas, logró atraer a una gran audiencia global y mantener su relevancia en el tiempo gracias a su distribución en diferentes formatos. Su capacidad para generar ingresos en múltiples etapas del ciclo de vida de una película demuestra la importancia de los blockbusters internacionales en la industria del cine moderno. La película Clash of the Titans, 2010, es una reinterpretación moderna de la clásica historia mitológica de Perseo, y su éxito como producción de gran escala no puede entenderse sin analizar el trabajo de su director y del equipo de guionistas. En una película donde los dioses, los monstruos y los héroes conviven en un universo lleno de efectos visuales, la dirección y la escritura juegan un papel fundamental para equilibrar la narrativa, la acción y la emoción. Aunque la película fue principalmente concebida como un espectáculo visual, el trabajo creativo detrás de la cámara fue decisivo para darle forma a la historia y convertirla en una experiencia cinematográfica coherente.
El director de la película es Louis Leterrier, un cineasta conocido por su trabajo en películas de acción de alto ritmo y gran intensidad visual. Leterrier ya había demostrado su habilidad para manejar secuencias dinámicas y espectaculares en otras producciones antes de asumir este proyecto. Su estilo de dirección se caracteriza por la energía constante, el movimiento de cámara y la construcción de escenas que buscan impactar visualmente al espectador. En Clash of the Titans, su objetivo principal fue trasladar la mitología griega a un formato moderno que pudiera atraer a audiencias globales acostumbradas a grandes producciones de acción y efectos digitales. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Leterrier fue la creación de un tono visual coherente para toda la película. La historia de Perseo está ambientada en un mundo antiguo lleno de dioses y criaturas míticas, pero el director optó por una representación más oscura y realista en comparación con versiones más coloridas o fantásticas de la mitología. Esta decisión permitió que la película se sintiera más seria y épica, enfocándose en la lucha entre la humanidad y las fuerzas divinas en un entorno hostil y peligroso. Leterrier también tuvo la responsabilidad de coordinar una producción extremadamente compleja, donde los actores debían interactuar constantemente con elementos digitales que serían añadidos en postproducción. Esto requería una planificación cuidadosa en cada escena, ya que muchas criaturas, escenarios y efectos no existían físicamente durante el rodaje. El director trabajó estrechamente con el equipo de efectos visuales para asegurar que las interpretaciones de los actores se alinearan con el mundo digital que se construiría posteriormente. Otro aspecto clave de su dirección fue el manejo del ritmo narrativo. La película está estructurada como una serie de misiones y desafíos que Perseo debe superar, lo que permite mantener un flujo constante de acción. Leterrier optó por un enfoque dinámico, evitando largas pausas narrativas y priorizando la progresión rápida de la historia. Esto contribuyó a que la película se sintiera intensa y llena de movimiento, aunque algunos espectadores consideraron que este ritmo acelerado redujo el desarrollo emocional de ciertos personajes. El director también tuvo una influencia importante en la representación de los dioses del Olimpo. Zeus y Hades, interpretados por figuras de gran peso actoral, fueron diseñados como entidades poderosas y visualmente imponentes. Leterrier buscó diferenciar claramente el mundo humano del mundo divino, utilizando efectos de luz, sombras y escalas visuales para reforzar la idea de que los dioses existen en un plano superior. Esta separación visual ayudó a construir la jerarquía del universo narrativo. En cuanto a la acción, el estilo de dirección de Leterrier se basa en la intensidad y el espectáculo. Las batallas están filmadas con energía constante, utilizando movimientos rápidos de cámara y una edición dinámica que aumenta la sensación de urgencia. Aunque este enfoque genera emoción y espectacularidad, también ha sido objeto de debate, ya que en algunos momentos la acción puede resultar difícil de seguir debido a la rapidez de los cortes y la cantidad de elementos en pantalla. El director también fue responsable de guiar el trabajo de los actores en un entorno altamente digital. Intérpretes como el protagonista principal tuvieron que reaccionar a criaturas que no estaban presentes durante el rodaje, lo que requería una gran capacidad de imaginación y coordinación. Leterrier trabajó con marcadores visuales, dobles de movimiento y referencias físicas para ayudar a los actores a mantener la coherencia en sus interpretaciones. Por otro lado, el equipo de guión desempeñó un papel igualmente importante en la construcción de la película. Aunque la historia está basada en la mitología griega, el guión adapta libremente los eventos para convertirlos en una narrativa cinematográfica moderna. El objetivo principal del guión no era seguir fielmente los mitos originales, sino crear una historia de acción y aventura accesible para el público contemporáneo. El guión fue desarrollado por un equipo de escritores que incluyó a Travis Beacham, Phil Hay y Matt Manfredi. Cada uno de ellos aportó su experiencia en narrativas de acción, fantasía y construcción de mundos épicos.
Su trabajo conjunto consistió en transformar una historia mitológica clásica en un guión estructurado para el cine moderno. Uno de los principales desafíos del guión fue equilibrar la mitología con la narrativa de acción. La historia de Perseo ya era conocida en la cultura clásica, pero el guión necesitaba adaptarla a una estructura más dinámica y centrada en el viaje del héroe. Para ello, los escritores simplificaron ciertos elementos de la mitología y reorganizaron los eventos para crear una progresión clara: presentación del héroe, tragedia inicial, descubrimiento de su identidad, misión imposible y enfrentamiento final. El desarrollo del personaje de Perseo es uno de los elementos centrales del guión. Desde el principio se presenta como un hombre común que desconoce su origen divino y que vive con el dolor de haber perdido a su familia. A medida que avanza la historia, el guión lo lleva a un proceso de aceptación de su identidad como semidios. Este arco narrativo está diseñado para conectar emocionalmente con el espectador, mostrando cómo un individuo puede crecer a través del sufrimiento y el desafío. El guión también introduce un conflicto entre los dioses del Olimpo, especialmente entre Zeus y Hades. Esta tensión divina añade profundidad a la historia, ya que no solo los humanos están en peligro, sino también el equilibrio del mundo sobrenatural. Los escritores utilizaron este conflicto para ampliar el alcance de la narrativa, convirtiendo la historia en una lucha entre poder, traición y control del destino. Otro aspecto importante del trabajo de los guionistas es la construcción de escenas de acción significativas. Cada enfrentamiento en la película no solo sirve como espectáculo visual, sino también como un paso en el desarrollo del personaje principal. Por ejemplo, las batallas contra criaturas como los escorpiones gigantes o Medusa no son solo obstáculos físicos, sino pruebas que ayudan a Perseo a crecer como héroe. El guión también introduce personajes secundarios que acompañan al protagonista en su viaje. Aunque muchos de estos personajes no tienen un desarrollo profundo, cumplen funciones narrativas importantes, como representar diferentes perspectivas sobre los dioses, el destino y la guerra. Estos personajes ayudan a enriquecer el mundo de la película y a dar variedad a las interacciones dentro del grupo. Uno de los retos del equipo de escritura fue adaptar la historia para una audiencia global. Esto significaba simplificar ciertos conceptos mitológicos sin perder la esencia de la historia original. El resultado es una versión de la mitología griega más accesible, centrada en la acción y en los conflictos emocionales básicos, como la pérdida, la venganza y la redención. El guión también tuvo que trabajar estrechamente con el departamento de efectos visuales. Muchas escenas fueron diseñadas desde el principio pensando en cómo serían construidas digitalmente. Esto significa que la escritura no solo se centraba en los diálogos y la narrativa, sino también en describir visualmente las secuencias para facilitar su producción. La colaboración entre director y guionistas fue esencial para el resultado final de la película. Leterrier aportó su visión visual y su experiencia en acción cinematográfica, mientras que el equipo de guión proporcionó la estructura narrativa y el desarrollo de personajes. Juntos lograron crear una película que combina mitología, acción y efectos visuales en una sola experiencia cinematográfica. En conclusión, el trabajo del director Louis Leterrier y de los guionistas Travis Beacham, Phil High y Matt Manfredi fue fundamental para dar forma a Clash of the Titans, 2010. El director aportó un estilo visual dinámico, oscuro y épico, mientras que el equipo de escritura construyó una narrativa simplificada pero efectiva basada en la mitología griega. Aunque la película recibió críticas mixtas, su dirección y su guión lograron cumplir el objetivo de ofrecer una experiencia de fantasía llena de acción, criaturas legendarias y un viaje heroico centrado en la identidad y el destino. La combinación de ambos elementos convirtió la película en una producción de gran escala que logró captar la atención del público internacional y consolidarse como un ejemplo moderno del cine de aventuras mitológicas.
la música y el BGM, Background Music o banda sonora de fondo, de Clash of the Titans, 2010, juegan un papel fundamental en la creación de la atmósfera épica, oscura y mitológica que define toda la película. En una producción donde los dioses, monstruos y héroes conviven en un mundo de fantasía, la música no es solo un acompañamiento, sino una herramienta narrativa esencial que ayuda a intensificar emociones, construir tensión y reforzar la sensación de grandeza. Sin una banda sonora adecuada, muchas de las escenas más importantes perderían impacto, especialmente en un filme donde el espectáculo visual depende tanto de la música para transmitir emoción. El compositor principal de la película es Ramin Djawadi, un músico conocido por su habilidad para crear bandas sonoras intensas, poderosas y cargadas de dramatismo. Su estilo se caracteriza por el uso de percusión fuerte, cuerdas épicas y una mezcla de sonidos orquestales modernos que se adaptan perfectamente a películas de acción y fantasía. En Clash of the Titans, Djawadi construye una identidad musical que refuerza constantemente la sensación de peligro, destino y lucha entre fuerzas divinas. Desde el inicio de la película, la música establece el tono general de la historia. Los primeros temas presentan una atmósfera oscura y solemne, reflejando un mundo donde los dioses observan a los humanos desde una posición de poder absoluto. El BGM inicial no busca ser alegre ni ligero, sino transmitir respeto, tensión y una sensación de inevitabilidad. Este enfoque musical prepara al espectador para una historia donde el destino juega un papel importante y donde los personajes están constantemente bajo la influencia de fuerzas superiores. Uno de los elementos más importantes del trabajo de Djawadi es el uso de la percusión. Los tambores profundos y rítmicos aparecen constantemente en escenas de acción y viaje, creando una sensación de movimiento continuo. Este tipo de percusión ayuda a aumentar la intensidad de las escenas de combate y a mantener la energía narrativa en niveles altos. Cada golpe de tambor parece acompañar el avance del héroe en su misión, reforzando la idea de que el viaje de Perseo es una carrera contra el tiempo y el destino. Las cuerdas también juegan un papel fundamental en la banda sonora. Violines, violas y chelos se utilizan para construir emociones más profundas, especialmente en momentos de pérdida, sacrificio o descubrimiento. Por ejemplo, cuando el protagonista enfrenta tragedias personales o toma decisiones importantes, la música cambia hacia tonos más melancólicos, ayudando al espectador a conectar emocionalmente con su situación. Este contraste entre percusión intensa y cuerdas emocionales es una de las características más destacadas del estilo del compositor. El tema principal de la película está diseñado para representar la idea del héroe y su lucha contra el destino. Aunque no es un tema extremadamente melódico en el sentido tradicional, sí tiene una estructura reconocible que se repite a lo largo de la película en diferentes variaciones. Este tipo de técnica musical ayuda a crear continuidad emocional, ya que el espectador asocia ciertos sonidos con el viaje del protagonista. El BGM también se adapta cuidadosamente a cada tipo de escena. En los momentos de exploración o transición, la música es más suave y ambiental, permitiendo que la narrativa respire antes de volver a la acción. En cambio, durante las batallas contra criaturas como Medusa o el Kraken, la música se vuelve mucho más intensa, rápida y agresiva. Esta variación dinámica es esencial para mantener el ritmo de la película y evitar que el espectador pierda interés. Uno de los aspectos más interesantes de la banda sonora es su capacidad para representar el mundo divino. Cuando aparecen los dioses del Olimpo, especialmente Zeus y Hades, la música cambia para reflejar su naturaleza sobrenatural. Se utilizan coros, sonidos graves y efectos orquestales que transmiten poder, misterio y superioridad. Este tipo de composición ayuda a diferenciar claramente el mundo humano del mundo divino, reforzando la jerarquía mitológica de la historia. En el caso de Hades, el BGM asociado a su personaje es particularmente oscuro y pesado,
La música que lo acompaña utiliza tonos bajos, texturas sombrías y efectos sonoros que evocan el inframundo. Esto refuerza su papel como antagonista principal durante gran parte de la película y ayuda a crear una sensación constante de amenaza cada vez que aparece en pantalla. Por otro lado, el tema asociado a Zeus es más majestuoso y equilibrado. Aunque también transmite poder, su música tiene una cualidad más ordenada y solemne, reflejando su posición como rey de los dioses. Este contraste musical entre Zeus y Hades ayuda a reforzar el conflicto entre ambos personajes sin necesidad de explicaciones adicionales en el diálogo. Uno de los momentos más importantes, donde el BGM juega un papel crucial, es en las secuencias de acción. Durante las batallas, la música no solo acompaña los movimientos, sino que también marca el ritmo de la edición y la coreografía. En la lucha contra los escorpiones gigantes, por ejemplo, la percusión rápida y los sonidos orquestales intensos ayudan a aumentar la sensación de peligro constante. Cada ataque y cada movimiento están sincronizados con la música, creando una experiencia inmersiva. En la escena de Medusa, la música adopta un tono más tenso y silencioso en algunos momentos, utilizando pausas estratégicas para aumentar el suspense. Este uso del silencio musical es tan importante como la música misma, ya que permite que el espectador sienta la tensión antes de cada ataque de la criatura. Cuando la acción se intensifica, la banda sonora vuelve a explotar con fuerza, reforzando el caos de la batalla. El clímax de la película, la aparición del Kraken, está acompañado por uno de los momentos musicales más intensos de toda la banda sonora. Aquí, el BGM alcanza su punto máximo de dramatismo, combinando percusión masiva, cuerdas aceleradas y coros épicos. La música ayuda a transmitir la escala gigantesca de la criatura y la desesperación de la situación. Sin este acompañamiento musical, la escena perdería gran parte de su impacto emocional. Otro aspecto importante del trabajo del compositor es la forma en que la música evoluciona junto con el protagonista. Al inicio de la película, el BGM es más oscuro y triste debido a la pérdida personal de Perseo. A medida que avanza la historia, la música se vuelve más fuerte, más decidida y más heroica, reflejando su crecimiento como personaje. Este tipo de evolución musical ayuda a reforzar el arco narrativo sin necesidad de palabras. El uso de temas recurrentes también es una técnica clave en la banda sonora. Ciertos motivos musicales aparecen repetidamente en diferentes contextos, lo que ayuda a crear una identidad sonora coherente. Estos motivos permiten que el espectador asocie emociones específicas con personajes o situaciones, aumentando el impacto emocional de la película. La integración entre música y efectos visuales es otro elemento importante. En una película con tanto CGI, la música ayuda a dar cohesión a escenas donde los elementos digitales podrían sentirse desconectados. El BGM actúa como un puente emocional entre lo real y lo digital, haciendo que las criaturas y los entornos fantásticos se sientan más vivos. Aunque la banda sonora es generalmente bien recibida por su intensidad y energía, algunos críticos consideran que en ciertos momentos la música es demasiado dominante. En escenas donde la acción es constante, la intensidad del BGM puede llegar a saturar el audio, reduciendo la claridad de algunos detalles visuales o narrativos. Sin embargo, este estilo también es coherente con el enfoque general de la película, que prioriza el espectáculo y la emoción por encima de la sutileza. En comparación con otras películas del mismo género, la banda sonora de Clash of the Titans se sitúa dentro de un estilo moderno de música épica de acción. No busca ser extremadamente lírica o compleja, sino funcional, intensa y emocionalmente efectiva. Su objetivo principal es mantener la energía de la película y reforzar su tono mitológico. En conclusión, el trabajo de Ramin Djawadi en Clash of the Titans, 2010, es una pieza fundamental del impacto general de la película, a través de una combinación de percusión poderosa,
cuerdas emocionales, coros épicos y temas recurrentes, la banda sonora logra construir una identidad sonora que acompaña perfectamente la historia de Perseo. El BGM no solo acompaña las imágenes, sino que también refuerza la emoción, la tensión y la escala épica del mundo mitológico. Aunque puede resultar intenso en algunos momentos, su función principal de elevar la narrativa y el espectáculo visual se cumple con éxito. Gracias a su música, la película logra transmitir la sensación de estar ante una verdadera epopeya de dioses, monstruos y héroes, convirtiendo cada escena en una experiencia más inmersiva y memorable. El final de Clash of the Titans, 2010, representa el punto culminante de toda la historia de Perseo, cerrando su viaje como héroe dentro de un mundo dominado por dioses, monstruos y fuerzas sobrenaturales. Después de una larga travesía llena de peligros, pérdidas y descubrimientos, la película conduce al protagonista hacia una batalla decisiva que no solo determina el destino de la ciudad de Argos, sino también su propia identidad como semidios. El desenlace combina acción intensa, resolución emocional y la conclusión del conflicto entre humanos y dioses, especialmente entre Zeus y Hades. Y, en los momentos finales de la película, la ciudad de Argos se encuentra al borde de la destrucción. El Kraken, una criatura colosal enviada como castigo divino, está a punto de ser liberado por completo. La población vive en un estado de desesperación, ya que el sacrificio de la princesa Andrómeda parece inevitable según las exigencias del inframundo. Sin embargo, Perseo, que ha pasado toda la película rechazando su herencia divina, regresa justo a tiempo para intentar cambiar el destino de la ciudad y enfrentarse a esta amenaza imposible. El punto clave del final es la confrontación directa entre Perseo y el Kraken. Esta batalla no es solo física, sino también simbólica, ya que representa la lucha entre el destino impuesto por los dioses y la voluntad humana de resistirlo. Perseo ha crecido a lo largo de la historia, pasando de ser un pescador que desconoce su origen a un guerrero consciente de su naturaleza como hijo de Zeus. Sin embargo, su mayor transformación no es solo aceptar su poder, sino decidir cómo utilizarlo. Durante el enfrentamiento final, Perseo utiliza la cabeza de Medusa como su principal arma. Este objeto se convierte en la clave para derrotar al Kraken, ya que su poder es capaz de convertir en piedra a cualquier criatura que la mire directamente. La tensión aumenta cuando el monstruo emerge del mar, destruyendo todo a su paso y acercándose cada vez más a la ciudad. La escena está diseñada para transmitir una sensación de escala apocalíptica, donde la supervivencia de miles de personas depende de un solo héroe. El momento decisivo llega cuando Perseo se enfrenta al Kraken directamente. A pesar del miedo y la presión, logra utilizar la cabeza de Medusa de manera estratégica, evitando mirarla él mismo mientras dirige su poder hacia la criatura. El Kraken comienza a transformarse en piedra, congelándose lentamente hasta convertirse en una estatua gigante que cae destruida. Este instante marca la victoria de la humanidad sobre una fuerza considerada invencible y representa el triunfo del coraje sobre el miedo. Sin embargo, el final no se limita únicamente a la derrota del Kraken. Tras la batalla, la película también resuelve el conflicto entre Perseo y su padre divino, Zeus. A lo largo de la historia, Perseo ha rechazado su identidad como semidios debido a su resentimiento hacia los dioses, especialmente por la pérdida de su familia adoptiva. No obstante, en el desenlace, comienza a aceptar que su origen no define completamente quién es, sino que sus decisiones son lo que realmente lo convierte en un héroe. Zeus aparece al final como una figura que observa el resultado de los acontecimientos. Su relación con Perseo es compleja, ya que representa tanto la autoridad divina como el vínculo familiar que el protagonista ha intentado ignorar durante toda la película. En el cierre, Zeus reconoce indirectamente el valor de su hijo, aunque su papel sigue siendo distante y reservado.
Este tipo de conclusión refuerza la idea de que los dioses permanecen separados del mundo humano, incluso cuando intervienen en sus vidas. Uno de los elementos importantes del final es la evolución emocional de Perseo. A diferencia del inicio de la película, donde era impulsado únicamente por la venganza y el dolor, en el desenlace actúa con un sentido de responsabilidad y propósito. Ya no lucha solo por sí mismo, sino por proteger a los demás y evitar que sufran la misma tragedia que él experimentó. Este cambio lo convierte en un verdadero héroe dentro del contexto de la historia. La princesa Andrómeda también juega un papel simbólico en el final. Aunque su sacrificio era considerado inevitable por las fuerzas divinas, su salvación representa la ruptura del destino impuesto por los dioses. Su supervivencia simboliza la posibilidad de que los humanos puedan desafiar las decisiones del Olimpo, aunque no siempre comprendan completamente las consecuencias de hacerlo. Tras la derrota del Kraken, la película entra en su fase de resolución. La ciudad de Argos es salvada, y el peligro inmediato desaparece. Sin embargo, el mundo no vuelve a ser completamente como antes. Los eventos han demostrado que los dioses siguen siendo una fuerza activa y peligrosa en la vida de los humanos, lo que deja abierta la posibilidad de futuros conflictos. Este tipo de final sugiere que la historia de Perseo no ha terminado por completo, sino que forma parte de un ciclo más amplio de enfrentamientos entre mortales y divinos. En el plano emocional, el final también cierra el arco de los compañeros de Perseo. Muchos de los guerreros que lo acompañaron durante su viaje han muerto en el camino, lo que refuerza el tono trágico de la historia. Estas pérdidas subrayan el costo del heroísmo y muestran que la victoria nunca es completamente gratuita. El protagonista no solo ha salvado una ciudad, sino que también ha perdido amigos y aliados importantes en el proceso. De neutralizar el castigo. La libertad no se obtiene por declaración, se conquista enfrentando las estructuras que sostienen el miedo. El miedo, de hecho, es el verdadero campo de batalla de la película. Hades lo comprende mejor que nadie. Sabe que una comunidad aterrorizada puede traicionarse a sí misma, aceptar sacrificios injustos, entregar inocentes y pedir cadenas si se le promete supervivencia. El Kraken importa no solo porque destruye, sino porque reorganiza las emociones colectivas antes de aparecer. La amenaza produce obediencia anticipada. En este sentido, la película toca una verdad política reconocible. El poder basado en el miedo no necesita ejercerse constantemente. Le basta con convencer a los sujetos de que su castigo es inevitable. Perseo rompe esa lógica porque actúa contra la inevitabilidad. Su heroísmo consiste en interrumpir el relato de que no hay alternativa. La aventura hacia Medusa puede interpretarse como búsqueda de una contraimagen. Para vencer al monstruo del miedo colectivo, Perseo necesita una mirada capaz de congelar incluso a la catástrofe. Medusa es la mirada traumática convertida en arma. El héroe aprende a usar aquello que nadie puede mirar directamente. Esta lógica posee una resonancia psicoanalítica. Para derrotar el terror, hay que descender hacia otra forma de terror, reconocerlo, cortarlo de su fuente y devolverlo al mundo como instrumento de defensa. La película, naturalmente, no formula esto de manera explícita, pero su estructura lo permite. El viaje heroico no va de la luz a la luz, va de una pérdida inicial a una oscuridad más profunda, y solo después regresa a la superficie. La muerte de los compañeros en el templo de Medusa refuerza la idea de que la victoria heroica se construye sobre pérdidas colectivas. Perseo es quien regresa con la cabeza, pero no habría llegado sin los hombres que caen antes. El blockbuster tiende a individualizar el triunfo, y Furia de Titanes no escapa del todo a esa tendencia, pero la presencia de Draco y los demás introduce una memoria sacrificial. El héroe elegido necesita a los mortales ordinarios. Su insistencia en luchar como hombre se vuelve verdadera precisamente porque acepta formar parte de un grupo vulnerable. No vence aislado por su sangre divina, sino acompañado por quienes pueden morir definitivamente. Draco adquiere en este punto una dimensión casi paternal. No reemplaza al padre adoptivo perdido,
pero ofrece a Perseo una enseñanza distinta, la del combate, la disciplina y la aceptación del sacrificio. Frente a Zeus, que entrega objetos desde arriba, Draco enseña desde el riesgo compartido. Su autoridad se gana en el mismo suelo donde puede caer. La película contrapone así tres paternidades: la humilde del pescador, basada en el amor cotidiano; la divina de Zeus, basada en la sangre y el poder; y la guerrera de Draco, basada en la prueba y el ejemplo. Perseo se forma en el cruce de esas tres figuras, pero solo puede convertirse en sí mismo cuando deja de pertenecer plenamente a cualquiera de ellas. El tratamiento de la masculinidad en Furia de Titanes responde a códigos muy propios del cine de acción de su tiempo. Los hombres expresan dolor mediante silencio, furia, sacrificio o combate. Las emociones rara vez se verbalizan de forma extensa. Esta economía afectiva produce una épica seca, pero también puede empobrecer ciertos vínculos. La relación entre Perseo y sus compañeros podría haber alcanzado una textura más rica si el filme hubiera permitido momentos de intimidad no funcional. Aún así, la sequedad tiene coherencia con un mundo donde la supervivencia domina. En ese universo, llorar demasiado tiempo es un lujo. Seguir avanzando es la única forma disponible de duelo. La puesta en escena de Leterrier privilegia el choque de escalas: cuerpos humanos frente a criaturas gigantes, ciudades frente a dioses, héroes mortales frente a arquitecturas desmesuradas. Este contraste es esencial para el placer del cine mitológico. La pequeñez humana necesita ser visible para que la victoria tenga sentido. Cuando Perseo se enfrenta a seres desproporcionados, el espectador percibe físicamente la desigualdad del combate. La película insiste en esa desproporción no solo por espectacularidad, sino porque su tema central es precisamente la resistencia de lo limitado contra lo ilimitado. La humanidad no puede igualar a los dioses en poder, pero puede encontrar fisuras en su dominio. La acción, sin embargo, no siempre alcanza la claridad espacial deseable. Algunas secuencias recurren a un montaje rápido y a movimientos de cámara que intensifican la energía a costa de la legibilidad. Este rasgo, común en el cine de acción de la época, refleja una confianza en la sensación de caos como sustituto parcial de la coreografía clásica. Cuando funciona, produce urgencia. Cuando se excede, reduce la capacidad del espectador para apreciar la estrategia de los personajes. La secuencia de Medusa destaca precisamente porque sus reglas visuales obligan a una organización más clara. En ella, el peligro depende de saber dónde está cada cuerpo, hacia dónde mira, qué superficie refleja y qué distancia queda para sobrevivir. El diseño de producción mezcla referentes de la antigüedad con una fantasía oscura que no teme la estilización. Argos, el Olimpo, el desierto y el inframundo no pertenecen a una misma lógica histórica, sino a una cartografía emocional. Cada espacio expresa una relación con el poder. Argos es la ciudad del orgullo y del miedo. El Olimpo, el palacio de la distancia. El desierto, la prueba de despojamiento. El templo de Medusa, el territorio de la mirada prohibida. El mar, el escenario del castigo final. Esta organización espacial permite que el viaje de Perseo sea leído como recorrido por distintas formas de subordinación. El héroe atraviesa el poder político, el poder divino, el poder natural, el poder monstruoso y el poder del miedo. La película adopta una relación libre con la mitología griega, y esa libertad puede incomodar a quienes busquen fidelidad a las fuentes. Pero el mito, históricamente, nunca ha sido una estructura fija. Los relatos antiguos variaban según autores, regiones, épocas y funciones rituales o literarias. El cine continúa esa tradición de reescritura, aunque lo haga bajo presiones industriales muy distintas. Furia de Titanes no pretende enseñar mitología. Utiliza nombres, motivos y criaturas para construir una fábula de acción sobre identidad y rebelión. El problema no es que cambie el mito, sino qué obtiene con esos cambios. Algunas simplificaciones reducen la riqueza original, otras permiten una lectura moderna, directa y eficaz. La simplificación más evidente se encuentra en la moralización del conflicto. Hades concentra la oscuridad villanesca, mientras Zeus, pese a sus errores, queda situado en una zona de autoridad recuperable. La mitología griega era mucho más ambigua. Los dioses podían ser crueles, caprichosos, deseantes, contradictorios,
sin necesidad de dividirse en luz y sombra de manera tan marcada. La película adapta ese universo a una estructura más próxima al melodrama fantástico contemporáneo, donde el espectador necesita identificar fuerzas antagónicas con rapidez. Esta operación facilita la narración, pero empobrece la extrañeza moral del mundo clásico. Los dioses griegos no eran modelos éticos, eran potencias. Furia de Titanes los convierte en personajes de conflicto familiar y político más reconocible. No obstante, la ambigüedad no desaparece del todo. Zeus sigue siendo responsable de una violencia originaria. Su deseo desencadena la tragedia de Acrisiu y Dánae. Su paternidad está marcada por el abuso de poder. Su relación con Perseo no puede limpiarse mediante un gesto final de generosidad. El filme parece querer absolverlo parcialmente, pero los hechos del propio relato mantienen una sombra sobre él. Esa tensión vuelve más interesante al personaje de lo que una lectura superficial admitiría. Zeus no es solo padre noble engañado por Hades, es también soberano acostumbrado a tomar lo que desea. Que la película no explore plenamente esa contradicción no significa que la contradicción no exista. Está inscrita en la genealogía misma del héroe. Perseo, al rechazar a Zeus, rechaza también una historia de violencia patriarcal. No quiere ser heredero de un dios que intervino en vidas humanas sin consentimiento ni responsabilidad. Su identificación con el padre adoptivo humilde adquiere así un sentido ético muy fuerte. La verdadera paternidad no es la que produce vida biológica desde el poder, sino la que cuida una vida en la fragilidad. En una película llena de monstruos, esta idea sencilla es quizá una de las más humanas. El pescador muerto tiene menos presencia visual que Zeus, pero mayor autoridad moral sobre el protagonista. Su legado no es una espada luminosa, sino una forma de dignidad. La espada que Zeus ofrece a Perseo es un objeto simbólico transparente. Aparece como don divino, como atajo, como prueba de aceptación. Perseo la rechaza porque entiende que todo regalo del poder puede ser también una cadena. En la lógica de la aventura, tarde o temprano deberá usar recursos extraordinarios. Pero su resistencia inicial marca la diferencia entre usar una herramienta y aceptar una subordinación. Esta distinción es central en el relato heroico moderno. El héroe ya no puede recibir dones sin sospecha. Todo poder heredado debe ser interrogado. Furia de Titanes pertenece a una cultura narrativa donde la legitimidad no viene dada por el linaje, sino por elección moral. El escudo, la espada, la cabeza de Medusa y Pegaso forman un conjunto de objetos que articulan la transformación del protagonista. Cada uno representa una relación distinta con el poder. La espada procede del Padre Divino. El escudo pertenece al combate humano. La cabeza de Medusa proviene del monstruo castigado. Pegaso encarna la alianza con lo maravilloso. Perseo se convierte en héroe no porque posea uno de esos elementos, sino porque aprende a combinarlos sin perder su centro ético. La identidad heroica se construye mediante selección, apropiación y resistencia. No hay pureza posible. Para salvar Argos, Perseo debe usar fragmentos de un mundo contaminado por la violencia divina. El personaje de Hades opera mediante otra lógica. Él también se apropia del dolor, pero para multiplicarlo. Su poder crece allí donde hay resentimiento, miedo y abandono. Ralph Fiennes le otorga una presencia serpenteante, una voz gastada, una corporalidad que parece arrastrar siglos de humillación. Su Hades no es simplemente un demonio, es un príncipe exiliado que ha convertido el agravio en programa político. Esta dimensión lo aproxima a otros villanos contemporáneos que no buscan solo destruir, sino corregir una injusticia pasada mediante una injusticia mayor. El resentimiento de Hades tiene causa, pero no justificación. La película distingue entre comprender una herida y aceptar lo que esa herida produce. La relación entre Zeus y Hades podría leerse como una tragedia familiar desplazada al plano cósmico. Los hombres sufren porque los dioses no han resuelto sus conflictos internos. Esta idea, presente en muchos mitos antiguos, mantiene una vigencia evidente. Las comunidades humanas padecen las luchas de poder de quienes están por encima. Argos no es castigada únicamente por su soberbia,
es usada como escenario de una disputa entre hermanos. El Kraken no es solo respuesta a la rebelión humana, sino pieza en la estrategia de Hades para debilitar a Zeus. La película muestra así un universo donde los poderosos convierten a los vulnerables en lenguaje de sus rivalidades. La figura de Andrómeda condensa precisamente esa condición de rehén simbólica. Su cuerpo se convierte en mensaje entre dioses, reyes y pueblo. La cadena que le expone ante el Kraken no solo la ata físicamente, la inscribe en una tradición de sacrificios femeninos utilizados para restaurar órdenes masculinos. La película intenta darle dignidad mediante su valentía y compasión, pero su agencia queda limitada. En una relectura más radical, Andrómeda podría haber participado activamente en la estrategia contra el sacrificio. Tal como está, funciona más como centro moral pasivo que como sujeto dramático pleno. Esta limitación no destruye el relato, pero muestra la distancia entre una modernización estética del mito y una modernización profunda de sus estructuras de género. Io, en comparación, posee mayor movilidad narrativa. Puede viajar, aconsejar, luchar en cierto grado y sostener una memoria que excede la vida mortal. Pero también ella está definida por un castigo originado en el deseo divino. Las mujeres principales de la película están marcadas por la violencia o la vanidad del orden patriarcal. Dánae como madre violentada y arrojada al mar. Io como castigada. Medusa como maldita. Andrómeda como sacrificio. Casiopea como voz arrogante que precipita el castigo. El relato se organiza alrededor de un héroe masculino, pero sus cimientos están llenos de sufrimientos femeninos. Una lectura atenta no puede ignorar que la aventura de Perseo avanza sobre una geografía de mujeres dañadas por el poder. Este aspecto conecta Furia de Titanes con los debates contemporáneos sobre la relectura de los mitos. Durante mucho tiempo, el cine popular utilizó las figuras míticas como repertorio de aventuras, sin detenerse demasiado en sus violencias estructurales. Hoy resulta difícil mirar a Medusa, Dánae o Andrómeda sin percibir las capas de castigo, deseo y control que las atraviesan. La película de 2010 se encuentra en un punto intermedio. Todavía pertenece a una lógica de espectáculo que simplifica esas cuestiones, pero introduce suficientes indicios para que el análisis las recupere. Su superficie es una carrera heroica. Su subsuelo está lleno de cuerpos convertidos en precio. La recepción de Furia de Titanes estuvo marcada por una división clara entre éxito comercial y escepticismo crítico. El público acudió atraído por el espectáculo mitológico, por el reparto internacional y por la promesa de monstruos gigantes en una época sedienta de grandes fantasías visuales. La crítica, en cambio, señaló con frecuencia la debilidad del guión, la falta de desarrollo de personajes y los problemas asociados a la conversión al 3D. Esta distancia entre consumo popular y valoración crítica es muy reveladora. Muchas superproducciones de fantasía funcionan como experiencias de deseo visual antes que como piezas dramáticas plenamente equilibradas. El espectador puede recordar una criatura, una escena o una atmósfera aunque reconozca limitaciones narrativas. Con el paso del tiempo, la película ha quedado como ejemplo de una era concreta del blockbuster, una era en la que Hollywood buscaba reactivar mitologías, cuentos, superhéroes y propiedades de catálogo mediante una estética más oscura y digitalmente expansiva. Su secuela, Ira de Titanes, intentó continuar ese universo, pero el conjunto no llegó a consolidarse como saga dominante. Esto también dice algo sobre Furia de Titanes. Su mundo era atractivo como espectáculo puntual, pero quizá no ofrecía una arquitectura emocional lo bastante rica como para sostener una mitología cinematográfica prolongada. Tenía íconos, tenía monstruos, tenía conflictos grandes, pero sus personajes secundarios y su política interna necesitaban más desarrollo para generar una adhesión duradera. Aún así, la película conserva un lugar interesante en la memoria del cine fantástico reciente. No por ser una obra perfecta, sino por condensar con claridad una serie de aspiraciones y contradicciones. Quiere ser antigua y moderna, mítica y militar, trágica y veloz, oscura y accesible, reverente con el imaginario clásico y al mismo tiempo libre hasta la irreverencia. Esa mezcla produce irregularidades, pero también una energía particular.
Furia de Titanes es una película de superficies poderosas y profundidades intermitentes. A veces parece estar a punto de desarrollar una reflexión compleja sobre la dependencia mutua entre dioses y hombres. Otras veces prefiere lanzar al héroe contra una nueva criatura. Su encanto y su límite nacen del mismo impulso. La interpretación de Sam Worthington debe entenderse también dentro del contexto de su momento. Tras Avatar y Terminator Salvation, el actor encarnaba un tipo de protagonista asociado a cuerpos de transición. Hombres que descubren una identidad artificial, híbrida o impuesta. Personajes atrapados entre naturalezas distintas. Perseo encaja perfectamente en esa línea. Es humano y divino, hijo de pescador e hijo de Zeus, herramienta potencial del Olimpo y defensor de los mortales. Worthington aporta una fisicidad directa, una presencia de soldado contemporáneo trasladado al mito. Su Perseo no tiene el refinamiento de un héroe clásico, pero sí la obstinación de alguien que ha aprendido a sobrevivir antes que a reinar. Liam Neeson, como Zeus, aporta gravedad vocal y presencia paternal, aunque el diseño brillante de su armadura y la escritura del personaje lo sitúen a veces cerca de una solemnidad casi excesiva. Su Zeus funciona mejor cuando deja entrever cansancio, duda o decepción que cuando simplemente ordena desde la altura. La película necesita que sea imponente, pero su interés reside en sus grietas. Ralph Fiennes, en cambio, parece habitar con mayor comodidad la teatralidad oscura de Hades. Su figura arrastra ecos de otros villanos espectrales, pero encuentra una textura propia en la mezcla de resentimiento y decadencia. La oposición entre ambos actores sostiene buena parte del conflicto divino, incluso cuando el guión lo simplifica. Mads Mikkelsen aporta a Draco una intensidad seca que enriquece el lado humano de la aventura. Su rostro, marcado por una mezcla de dureza y melancolía, sugiere historias no contadas, campañas pasadas, pérdidas acumuladas. En una película que no siempre se detiene a desarrollar a sus secundarios, una presencia así resulta valiosa, porque crea densidad con pocos elementos. Gemma Arterton, como Io, entrega una serenidad que contrasta con la furia del entorno. Su personaje podría haber tenido mayor profundidad, pero su función de guía se beneficia de una interpretación que combina ternura y distancia. Alexa Dávalos, como Andrómeda, transmite nobleza y vulnerabilidad, aunque el relato le conceda menos acción de la que su posición dramática podría haber justificado. El prólogo cósmico de la película establece desde el inicio una escala de conflicto que supera al individual. La narración sobre la creación de los dioses, la derrota de los titanes y el reparto del universo entre Zeus, Poseidón y Hades sitúa la historia de Perseo dentro de una genealogía de violencia fundacional. Antes de que el héroe actúe, el mundo ya está organizado por una injusticia antigua. Hades ayudó a vencer a los titanes, pero fue relegado al inframundo. La estabilidad del cosmos descansa sobre un resentimiento no resuelto. Este tipo de prólogo cumple una función doble. Informa al espectador y sugiere que toda aventura presente es consecuencia de pactos originarios. El mito no empieza con Perseo. Perseo hereda una guerra anterior. La idea de que los dioses vencieron a los titanes usando el Kraken introduce una ironía poderosa. El arma que fundó el orden divino regresa ahora para disciplinar a los humanos. El monstruo pertenece a la historia secreta del poder. No es una amenaza nueva, sino una violencia antigua reactivada. Esto permite leer el Kraken como símbolo de los recursos extremos que los regímenes conservan para momentos de crisis. Aquello que se usó para conquistar el mundo puede volver a usarse para mantenerlo. Furia de Titanes. Quizás sin proponérselo de manera plenamente consciente, articula así una memoria política de la violencia fundacional. Todo orden tiene un monstruo en reserva. La película trabaja también con la oposición entre destino y elección, aunque lo hace desde una perspectiva más moderna que fatalista. En la tragedia griega, el destino suele tener una fuerza inevitable, incluso cuando los personajes intentan escapar de él. En Furia de Titanes, el destino existe como relato impuesto por otros, pero puede ser resistido. Perseo no niega los hechos de su nacimiento, niega que esos hechos determinen el sentido de su vida.
Esta diferencia es fundamental. La película transforma la fatalidad mítica en conflicto de identidad contemporánea. El héroe no pregunta, ¿qué han dispuesto los dioses?, sino, ¿quién decidió ser pese a lo que los dioses han dispuesto? Ese desplazamiento revela la modernidad ideológica del filme. Nuestra cultura narrativa valora la autodeterminación, la autenticidad individual, la posibilidad de reinventarse frente a la herencia. Por eso Perseo resulta más cercano cuando rechaza el destino que cuando lo cumple. Incluso al salvar a Argos, no parece obedecer una profecía, sino tomar una decisión moral. La película adapta el mito al lenguaje del sujeto moderno, para quien la libertad consiste en no quedar reducido a genealogía, clase, origen o mandato. La sangre divina deja de ser garantía de grandeza y se convierte en problema a resolver. El heroísmo no está en ser especial, sino en decidir qué hacer con una diferencia no elegida. La dimensión religiosa del conflicto se expresa de manera ambivalente. Los humanos necesitan liberarse de dioses caprichosos, pero la película no propone un ateísmo posible, porque los dioses son reales. Esto genera una situación filosófica particular. No se trata de creer o no creer, sino de obedecer o no obedecer. La existencia de los dioses no resuelve la cuestión de su legitimidad. Esta idea es muy potente. Furia de Titanes separa poder y derecho.